Permítanme. Ok, muy bien. Entonces, les mencionaba que ya habíamos visto de manera global, general, ¿no? Y ustedes mismos se han debido dar cuenta que el hablar de Big Data realmente es hablar de un sistema, ¿no? Que genera una gran cantidad de almacenamiento, procesamiento, visualización de los datos de diferentes áreas, ¿no? Ahora, evidentemente, esto es dependiendo, ¿no? Dependiendo al lugar, dependiendo al tipo de empresa. Hemos dicho que el área de salud ya son empresas, ¿no es cierto? Sí, dependiendo a eso, hablamos también de un costo, ¿sí? Hablamos de un gran costo, ¿no? Pero bueno, la necesidad del sistema de cómputo que se tiene y en función de los diversos paradigmas, si es en salud, si es educativo, si es empresarial, es más, si se tiene que combinar el de salud y el empresarial y el educativo a la vez, ¿no? Salud es una empresa, pero también tiene el componente educativo, también tiene el componente empresarial, entonces esto es importante, ¿no? Y el objetivo de todo esto habíamos mencionado que era solucionar problemas, ¿sí? Solucionar los problemas. Entonces, aparecen en el mercado varias soluciones, ¿sí? El MapReduce, el Google File, ¿sí? El Apache Hadoop, que es el que nosotros vamos a ver ahora, ¿no? Que es una de estas soluciones integradas, ¿sí? Una, una de estas soluciones que es el Apache Hadoop, que es uno de los sistemas que más se utiliza, ¿no? Que más se utiliza pensando en el área de salud como empresa. Evidentemente, el MapReduce, el Google File System, ¿no? Que también se pueden utilizar, ¿sí? En todo lo que es la framework. Son accesibles, pero estos se vuelven clusters, ¿no? Como ecosistemas grandes. Entonces, nosotros vamos a hablar precisamente del Apache Hadoop, ¿sí? Que es uno de los que más se utilizan, ¿no? Habíamos mencionado, es uno de los que más se utilizan en el área de salud, ¿sí? Es uno de los que más se utiliza en el área de salud. Evidentemente, ¿sí? A ver, este ecosistema, porque se le domina así como ustedes pueden ver, perdón, ustedes pueden ver en la figura, perdón, aquí está, ¿sí? Como ustedes pueden ver en la figura, ¿sí? Lo llamamos ecosistema, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene múltiples elementos, ¿sí? Múltiples elementos. Cada uno de estos puede ser independiente, ¿sí? Cada uno de estos puede ser independiente y eso le da la característica de un ecosistema, ¿no? De interdependencia y una dependencia, ¿no? Una red. Este sistema, este ecosistema Hadoop, ¿sí? Que se llama Apache Hadoop, ¿sí? Viene de una gran familia, ¿sí? Hay varios tipos de Hadoop, ¿sí? Pero el objetivo es dar soluciones para almacenamiento, gestión, interacción y análisis de grandes cantidades de datos que están integrados, ¿no? Que están integrados al Apache Software, ¿no? El Apache Software es toda una fundación, toda una comunidad. Hay varios tipos de Apache, ¿sí? De software de Apache, denominados así. Y uno de ellos ha creado la familia Apache Hadoop, que a su vez tiene otros sistemas que tienen diferentes funciones, ¿sí? Es un proyecto, ¿sí? Es un proyecto, es una plataforma donde se puede generar eh, todos los objetivos, ¿sí? Todos los objetivos. Entonces, ¿qué es el Hadoop? ¿No? Vamos a ver sus definiciones, características, la arquitectura que tiene. Recuerdan, ¿no? Habíamos dicho que todo sistema Big Data tiene una arquitectura, ¿sí? Y vamos a ver el HDFC y el MapReduce, ¿no? Que son algunos de los que se trabajan,
¿no? Mayormente. Ahora, evidentemente, les había dicho, hay varios tipos de Apache que pueden estar dentro, que pueden integrarse dentro de este nuestro sistema, ¿no? Dentro de nuestro Hadoop, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de Microsoft, tenemos el PowerPoint, tenemos el Excel, tenemos el Word, ¿no es cierto? Y a esos se pueden integrar otros elementos, ¿no es cierto? Tenemos otros elementos que se pueden integrar. Entonces, de la misma manera, ¿no? De la misma manera, este sistema de Apache tiene, por ejemplo, el dominado del Apache Pig, ¿sí? Que permite, ¿no? Como usuario, cuando usted instala, jala dentro del Apache Hadoop, el Apache Pig, ¿sí? Le ayuda a tener un lenguaje de programación especializado, ¿sí? Un lenguaje de programación especializado, por ejemplo, ¿sí? Hay el Apache Avro, ¿sí? Que es un sistema de señalización, por ejemplo, ¿sí? ¿Para qué? Le ayuda a trabajar con códigos binarios y le minimiza, o sea, hace más pequeño el espacio en disco, ¿no? Si usted tiene un espacio en computadora que no es muy grande e instale el Apache Avro dentro del Apache Hadoop, ¿no? Como un pequeño enlace, le permite eso, ¿no? Minimizar el espacio. Y así hay varios, el Apache Hive, el Chuka, el Apache Mahout, por ejemplo, que le ayuda, ¿no? Es especialista, ¿no? Es una framework de álgebra lineal de escala, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos esa herramienta, las llamaremos herramientas, si trabajamos con el Apache Mahout, ¿sí? Entonces vamos a tener la posibilidad, ¿no? De trabajar matemática, estadística, ¿sí? Algoritmos, clúster, clasificaciones, ¿no? Álgebra lineal, ¿no? Y escalas. Sí, entonces hay varios tipos de herramientas, ¿sí? Que se pueden trabajar, ¿no? Por ejemplo, el Apache TED les ayuda para, son motores, ¿sí? Que les ayuda a trabajar datos, ¿no? Datos de lotes, gráficos, etcétera, ¿no? Les va ayudando. Y así hay varios tipos de herramientas. Entonces, como ustedes pueden ver, ¿no? Pueden escuchar, hay el trabajar Big Data, el manejar uno de estos sistemas, obviamente requiere eh, bastante tiempo, ¿sí? Bastante tiempo en el sentido de que hay que manejar el sistema global, después aprender sus elementos y otros más, ¿sí? Pero lo más importante es que, ¿no? Este Apache, ¿no? Esta distribución, les decía, nos ayuda a sistemas, ¿no? Para estructurar grandes cantidades de sistemas, ¿no? Si le ponemos una definición a Hadoop, ¿sí? Es una framework de código abierto, o sea que usted lo puede utilizar, no tiene no es necesario hacer una paga, ¿sí? Lo puede utilizar para almacenamiento y procesamiento de grandes volúmenes de datos, ¿no? En forma distribuida. Y aquí está el link, ¿no? Del Apache, que yo lo voy a copiar para que puedan ver, ¿sí? Cómo eh, está este sistema, ¿sí? Voy a dejar de compartir para mostrarles el sistema. Es grande, ¿no? Es bastante grande. Ahora voy a entrar a esa página que está ahí, ¿sí? Y voy a compartir con ustedes esta ventana, ¿no? Aquí está, ¿no? En el enlace que está ahí, ¿sí? Podemos ver, ¿no? Mire, está el Apache Hadoop, ¿sí? Vamos a traducir al español para que lo puedan ver, ¿sí? Entonces, es un proyecto, como les habíamos dicho, es el desarrollador de un software, ¿sí? Altamente confiable, ¿no? Altamente confiable. Aquí ustedes pueden descargar, ¿no? Para ir conociendo el sistema, ¿sí? Les da manuales también aquí en Aprender Más, ¿sí? Y les da diferentes tipos de información, ¿no? Que tiene el sistema.
¿sí? Lo pueden descargar, tiene documentación, como pueden ver, ¿no? Diferentes tipos de documentación para trabajar, ¿no? Hadoop, Apache Hadoop es una comunidad, ¿sí? Donde tiene, ¿no? Los propios estatutos, ¿no? Cómo se hace, por ejemplo, el desarrollo, ¿sí? Y otros más. Entonces, como ustedes pueden ver, ¿no? Es un software, por llamarlo así, libre, ¿no? Que nos deja visualizar realmente el tipo de trabajo y magnitud de trabajo que se tiene, ¿sí? Entonces, ustedes ahí lo pueden ver, ¿no? Ok, muy bien. Y ahí tienen la dirección para que ustedes puedan ingresar y ver, ¿sí? ¿Qué características tiene el Apache? ¿Sí? ¿Qué características tiene? Tiene la característica de un procesamiento distribuido. ¿Qué significa? Ustedes ven aquí un cuadro, ¿no? Que su procesamiento es independiente en cada sistema, ¿sí? ¿No? Si hablamos de sistema, entendiendo por cada burbuja que tenemos aquí, ¿no? Cada burbuja tiene un procesamiento individual, pero a la vez distribuido con los demás. Como pueden ver, todos están interconectados, ¿sí? Es altamente eficiente, ¿no? Económico, ¿sí? Porque tiene un alto potencial de funcionamiento, ¿no? Trabaja con clústeres, ¿no? Miren, cada una de estas burbujas se denominan clúster, que van a tener, ¿no? Distintas connotaciones que se van a establecer en función del uso, ¿no? Del servicio que tengan, ¿no? Entonces, cada uno va a tener, ¿no? Una especificidad, ¿no? Cada uno va a tener una especificidad dependiendo mm, de qué se va de qué se va a tratar cada uno. Por ejemplo, en nuestra área uno podría ser laboratorio, digamos, ¿no? Y dentro de este clúster, ¿no? De un solo clúster puede haber otros clúster más. O sea, dentro del laboratorio puede haber un subclúster que sea microbiología, el otro banco de sangre, el otro serología, inmunología, toma de muestra, etcétera, ¿no? Es económico, entendiendo de que Hadoop no tiene una licencia de uso de cobro como tal, ¿no? Per se, ¿sí? Es escalable, es decir, que si su empresa empieza con esta cantidad de burbujas, se puede ir aumentando mayor cantidad de burbujas. Por ejemplo, si el hospital no tenía banco de sangre, ¿sí? Si no tenía banco de sangre, pues se puede aumentar otra burbuja o generar un subclúster dentro de un clúster más grande, ¿sí? Tolerante a fallos porque tiene un sistema, ¿sí? Que es de alta seguridad, ¿sí? Dentro de cada subclúster, dentro de cada clúster, ¿no? Es por eso que se llama, se denomina que es tolerante a fallos y es de open, ¿no? Es open, o sea, es totalmente abierto, ¿sí? Cuando hablamos de la arquitectura, ¿no? Miren, esta arquitectura, ¿no? Tiene un map, un distribuidor computacional, otro tipo de distribuidor, ¿sí? Duro, y un sistema de utilidades y la framework como tal, ¿no? Entonces, trabaja con una arquitectura de 4 elementos globales, ¿sí? ¿Cuál es la importancia? Uno, que es de alta productividad, ¿sí? Este tipo de clúster está dedicado para trabajos independientes, ¿no? Donde cada trabajo va a ser ocupado por un solo nodo, ¿sí? Así que tiene un número de trabajos por unidad de tiempo, ¿sí? O sea, esta arquitectura, esta forma del trabajo, por decirlo así, ¿no? Esa forma del trabajo tiene esos sistemas, ¿no? Tiene esas especificidades, si lo podríamos
llamar así. Entonces son altamente eh, productivos, ¿sí? Eh, tiene una alta prestación. ¿Por qué? Porque cada clúster va a estar enfocado a una aplicación, ¿sí? Y este a su vez va a trabajar con instancias paralelas, ¿no? Entonces va a efectuar, como veíamos aquí, ¿no? Una interconexión también, ¿sí? Y son altamente disponibles, ¿no? Estos clúster, ¿sí? Tienen una disponibilidad, ¿no? De datos, ¿no? De una, que le van a dar una facilidad de darlo, ¿no? ¿Sí? Ok, ¿sí? Muy bien. ¿Sí? Entonces, miren, si bien parece fácil explicar, ¿no? Que cada clúster es productivo, tiene prestaciones específicas y una alta disponibilidad, ¿sí? Cada clúster tiene una gama de elementos, ¿sí? Para evitar interferencias. En la arquitectura como tal, cada uno de estos clúster, ¿sí? Cada uno de estos clúster tiene elementos específicos para evitar interferencia, para entrar y para generar operaciones de cálculo, entrada y salida específicos, ¿no? Precisamente para tener la característica de disponibilidad y seguridad. ¿Sí? Entonces, todo clúster va a tener, dentro cada uno de estos va a tener un nodo maestro, ¿no? Que es lo que les mostraba acá. Sí, va a tener un nodo maestro, un nodo de cómputo que va a ser específico para cálculo, operaciones, ¿sí? Va a tener un nodo administrativo, ¿sí? Que nos va a ayudar en el rendimiento, etcétera. Un nodo de infraestructura, ¿sí? Que nos va a mostrar los servicios, ¿sí? La planificación que tiene el propio clúster, un nodo de archivos específicos, ¿sí? Y lo que son las redes, los medios de comunicación, ¿sí? Entonces, miren, la arquitectura como tal, que es precisamente todo este sistema, toda esta estructura, ¿sí? Que nos van a ayudar a ver, a dar una solución y el análisis de los datos, ¿sí? Habíamos dicho que las arquitecturas nos ayudan con volumen, variedad, veracidad, velocidad, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que va a trabajar Hadoop, ¿no? Que es de código abierto, ¿sí? Que nos va a permitir trabajar con grandes cantidades de datos a la vez, ¿no? Grandes cantidades de datos. Entonces, es muy importante visualizar el mismo, ¿no? Visualizar el mismo. Miren, ¿no? Y aquí tenemos la aplicación como tal, ¿no? Ahí tienen, miren, los nodos, un nodo central, los nodos, cada uno de los subnodos con un, ¿sí? Una especificidad, ¿no? Una especificidad. Algunos, como habíamos mencionado, van a ser, por ejemplo, nodos administrativos, ¿no? Que es este primero, o sea, un nodo administrativo. El otro hable de infraestructura. ¿Por qué no hablar en el área de salud de infraestructura? Y donde pueden estar dentro de infraestructura equipos. ¿Sí? Ustedes saben que, por ejemplo, en el área de laboratorio se tienen microscopios, ¿sí? Y los mismos tienen que ser, pasar por un control de calidad, algunos cada 8 meses, mantenimiento, ¿no es cierto? Todo lo que es ingeniería de salud, entonces ahí puede estar toda la parte de infraestructura, ¿sí? En odontología igual, ¿no? Hay una ingeniería que se ocupa tanto de equipos como de estructura per se, entonces el hospital, ¿sí? Un nodo de archivos como tal, ¿no? Donde puede estar estadística,
¿no? Estadística. Y bueno, el nodo maestro, ¿no? Que es la aplicación que tiene el cliente como tal, ¿sí? Y cada uno, obviamente, de estos nodos, ¿sí? Con sus respectivos elementos y sus respectivas redes, ¿no? Y sus respectivas redes. Entonces, repito, como se ve, ¿sí? Como se ve, ¿no? Hablamos en el caso del Hadoop, ¿sí? De un sistema que tiene de un tamaño por cada bloque de 64 MBs, ¿sí? Se puede almacenar, ¿no? En kilobytes, ¿sí? Se puede almacenar en kilobytes cada uno, ¿sí? La arquitectura, ¿no? La arquitectura que tiene este sistema, ¿sí? También se lo conoce como maestro esclavo, ¿sí? Porque un clúster, ¿sí? Llamado que es el name node, este de aquí, ¿sí? Le pertenece a otro nodo maestro a la vez, ¿sí? Que es el namespace, ¿no? Aquí arriba, este nodo va a ser, por ejemplo, de un hospital de primer nivel, pero hay un nodo maestro aquí arriba, ¿no? Por eso es maestro esclavos, también se denomina como la arquitectura de maestro esclavo, porque va a tener un namespace, ¿sí? O sea, va a tener un nodo principal. Imagínense que este es el sistema solar, esta es la Tierra y estos pequeños son los continentes, pero la Tierra está ¿en qué? En un sistema solar. Y el sistema solar está en una nebulosa y la nebulosa está en un universo. Entonces así va creciendo la estructura, por eso se llama maestro esclavo, ¿sí? Todos los nodos esclavos, ¿sí? Que serían estos, van a almacenar los datos reales y son los que nos van a ayudar a ejecutar tareas, ¿sí? Y los data nodos van a administrar este almacenamiento, ¿no? Estos que están aquí, ¿no? Los data nodos. Este sería nuestro nodo esclavo, ¿sí? Entonces, es una estructura, ¿no? Donde tenemos metadatos, ¿no? Hablamos de una cantidad impresionante de datos que podemos colocar. Imagínense todo el sistema de la seguridad social, pero de todas las seguridad social, o sea, Caja Petrolera, Cordes, Caja Nacional, sí, o sea, todos los sistemas de salud aquí, la banca privada, y hablamos de clínicas y otros lugares. O sea, imagínense toda la información, ¿no? Que podemos juntar en un data node, por ejemplo, todos los consultorios odontológicos privados de la ciudad, de cada una de las ciudades, ¿no? Entonces, ¿se imaginan la gran cantidad de datos que se pueden manejar? ¿Sí? De esa manera funciona el Hadoop, ¿sí? De esa manera funciona el Hadoop, ¿sí? La filosofía con la que ha sido construida este sistema, con lo que ha sido construido, ¿sí? Se basa en dos componentes principales, ¿sí? El sistema de archivos, que es el Hadoop como tal, ¿sí? Que trabaja con solo el almacenamiento, y el servidor, que es el MapReduce. Tiene la gestión de distribución, ¿no? Distribuida, la gestión distribuida de procesamiento, ¿sí? Dos componentes específicos, ¿sí? Para trabajar. Este, este Hadoop, ¿sí? Este sistema de archivo de distribución, HDFS, ¿no? Este sistema de archivo eh, y que mencionábamos, sí, de archivos distribuidos, ¿no? Este sistema, miren, funciona así, ¿no? Divide, distribuye, ¿no? Toda la carga, ¿no? Hace una distribución, ¿sí? De los distintos nodos, todo por réplicas, por clúster, ¿sí? De forma independiente, ¿sí? El MapReduce, ¿sí? Que es el componente de procesamiento como tal, ¿no? Es un modelo de programación que divide, ¿no? Que trabaja con dos funciones. Dividir, ¿no? Que es el map. El map significa divide y vencerás, y reduce, que combina y reduce a la cardinalidad, ¿no?
Entonces, su objetivo es dividir, ¿no? En los clústeres, pero a la vez, sí, hacer, combinar ambos, ¿no? Tener una combinación. Miren, este es nuestro sistema, ¿no? Y aquí tiene todo lo que les mencionaba, ¿no? Por ejemplo, el pig, ¿sí? El Storm, el Spark, el Flink, Cassandra, MongoDB, muchos elementos, ¿no? Comprendemos, eh, visualizaremos estos elementos, ¿no? El PIC, el Spark, el Flink, como si fueran herramientas, ¿no? Ustedes saben que, por ejemplo, cuando tenemos el Excel, nosotros podemos adicionarle herramientas a nuestro Excel, ¿no es cierto? Adicionar extensiones al Excel. Este ecosistema Hadoop es igual, ¿no? Aquí está el MapReduce. Podemos trabajar con el YAR, con el sistema global, ¿no? Este MapReduce está dentro de estos sistemas y podemos adicionar el Hub, el PIC, ¿no? El Flick, que cada uno tiene diferentes elementos, ¿no? Que van a hacer que este ecosistema sea mucho más potente, ¿sí? Que tenga una potencia mucho mayor de interacción, ¿sí? Este Hadoop, ¿no? Trabaja con MapReduce, ¿sí? Trabaja en dos fases, habíamos dicho, en una fase de mapeo, ¿no? De escaneo de los datos, de entrada y salida, en función de las claves, de los valores, ¿sí? Y obviamente procesa, ¿sí? Procesa y los agrupa, ¿no? Identifica, procesa, agrupa. Entonces, el nivel de trabajo, de análisis que tiene, es, pues, evidentemente, ¿sí? Eh, muy, muy, muy grande, ¿no? Sí. Entonces, está muy interesante el trabajar, ¿no? Con esos datos. Ahí tengo un ejemplo de aplicación, ¿sí? Eh, no, clúster grandes, los subclúster, cada uno de estos tiene a la vez tres o cuatro elementos. Cada uno de estos a la vez, ¿no? Se va a interconectar con uno o dos sistemas. Hay una reducción de los datos, ¿sí? De todos esos datos hay una reducción y tenemos una salida final, ¿no? Elementos específicos finales. Aquí, por ejemplo, podríamos hablar de que tenemos a todos los pacientes de la seguridad social, dentro de ellos los de eh, primer nivel, aquí los de cardiología, ¿no? O segundo, tercer nivel, aquí los de cardiología, aquí separados, ¿no? Por sus características, ¿no? Varones, mujeres, edad, etcétera. Y aquí ya reduce los datos, ¿no? Hasta obtener, ¿sí? Datos específicos que yo quiera, como todos los pacientes que tienen presión alta y el tratamiento que están tomando actualmente, ¿sí? Entonces, una gran cantidad, ¿no? Obviamente esto no de un hospital, estamos hablando de todo el sistema, ¿no? De todo un sistema, ¿no? Todo un sistema de análisis, ¿sí? Todo un sistema de análisis, ¿sí? Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? De cómo se puede trabajar hasta reducir los datos, hasta tener el resultado. Y esto, Big Data, no lo hace de forma manual. Imagínense un resultado así de todo el sistema nacional. Necesitaríamos, hablaríamos de meses, ¿no? Quizá un mes, no sé, en función de la cantidad de gente que esté trabajando, quizá un mes, quizá 2 meses, ¿no? Quizá mucho mayor tiempo, ¿no?
¿no? Y así hay varios ejemplos, ¿no? Hay varios ejemplos con los cuales se puede trabajar, ¿sí? Ahora, la pregunta, ¿no? Uno me preguntaba, yo estoy haciendo la tesis, o sea, ¿cuándo podemos utilizar, cuándo usar Hadoop? ¿Sí? ¿Cuándo utilizar? Principalmente cuando hay cantidades de datos muy grandes. Ahora, ahí hay una discusión, ¿no? ¿Sí? Eh, ¿cuá- ¿Cuánto, no? Eh, ¿Cuánto es grande? ¿Serían 100 pacientes, no? A veces para tesis de maestría o tesis doctoral, ¿no? En uno de los trabajos, por ejemplo, que hemos hecho de investigación, un estudiante ha trabajado con 2.500 estudiantes, ¿no? De una carrera. Ha hecho 2.500 cuestionarios, tesis de maestría. Entonces, ¿cuándo hablamos de grandes cantidades de datos? ¿Sí? Hablamos quizá de hablar con 3.000, ¿sí? 5.000. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Ya? Aquí hay que tener en cuenta algo muy importante. ¿Cuál es el objetivo que persigue tanto la investigación y cómo me va a ayudar el Hadoop en este caso, ¿sí? A trabajar ese objetivo. No, realmente mi entorno, este es mi entorno vector, cuántos clústeres voy a poder trabajar, ¿no? De cuánto estoy hablando, ¿sí? Ahora, como les digo, puede que mm, yo esté trabajando con 1.000 estudiantes, perfecto, pero yo les voy a hacer un cuestionario de 200 preguntas, ¿no? Imagínense un cuestionario, y hay cuestionarios de psicología que tienen 120, 130 preguntas, ¿no es cierto? Entonces, ya hablamos de 130 datos por 1.000. Y vamos a hacer interrelación, correlación con datos sociodemográficos, no sé, con otros más. Entonces, mm, el hablar de cantidades de datos, ¿sí? Más que hablar de una población específica, ¿sí? Decir, si trabaja con arriba de 3.000, ya tiene que usar un entorno de Big Data, ¿no? O un ecosistema Hadoop, va en función de los objetivos, ¿sí? En este estudio que les menciono, que eran más de 1.000 estudiantes, no se va a hacer un estudio de causa-efecto, de correlación, no. Se va a hacer un estudio en el cual eh, mediante fórmulas estadísticas, teníamos que determinar el riesgo suicida, ¿sí? Y factores de riesgo, que era una asociación, ¿no? Que era una asociación. Entonces, desde ese punto de vista, no hablábamos de una gran complejidad de análisis, ¿sí? Si lo quieren ver así, ¿no? Una gran complejidad de análisis, ¿sí? Estamos hablando que se tiene que usar este Hadoop, ¿sí? Si queremos ponerle un parámetro en el orden de los terabytes o petabytes, ¿sí? De datos, de cantidad de información, ¿sí? Entonces, si ponemos a razonar un poco, es poco probable que una tesis doctoral tenga una cantidad de datos del orden del terabyte o del petabyte, ¿sí? Pero si nos ponemos a pensar que en algún momento ustedes pueden trabajar en la parte administrativa de salud, sí estamos hablando, sí, así hablemos de un hospital de primer nivel, incluso de un centro de salud, podríamos visualizar datos que puedan llegar a la cantidad de un terabyte, un petabyte, ¿sí? Y además que utilizarlos porque nuestros datos están en constante crecimiento, ¿no? ¿Sí? Y es fácil de ir escalándolo, de formar esos clústeres, ¿no? Ir formando esos clústeres, ¿no? Entonces es ahí cuando tenemos que visualizar que yo tengo que utilizar yo un entorno, ¿no? Y Hadoop, que es uno de los más utilizados en el área de salud. ¿Cuándo no utilizar? ¿Sí? ¿Cuándo no utilizar este tipo de entorno? ¿Sí? ¿Cuándo no sería lógico, ¿no? Utilizar ese entorno? Habitualmente, ¿sí? Cuando el análisis de tiempo, el análisis de datos en tiempo real, ¿sí? Si bien estos procesadores son altamente eficientes, el trabajar con un map reduce, el llegar a
una respuesta específica va a llevar su tiempo, horas, ¿no? Dependiendo de la cantidad de datos. Imagínense que querés sacar un resultado, un análisis de toda Bolivia, ¿no? Sí, entonces podemos hablar ahí de días, de semanas, si estos los queremos comparar con Perú, digamos, no sé, ¿sí? Eh, ahora si yo necesito algo con alta velocidad, que hubiera sido lo ideal en la época de la pandemia, por ejemplo, ¿sí? Donde muchas empresas pedían a recursos humanos, ¿sí? Ya cuando se estaba dando, se hizo la propuesta y la autorización desde el Ministerio de Trabajo de que las personas que puedan y no tengan factores de riesgo puedan ir a trabajar y los que tengan factores de riesgo no. Sí, si se hubiera tenido esos datos, en una empresa, pues con un Apache Spark se podía utilizar, decir, a ver, personas que tengan diabetes, obesidad, sobrepeso, obesidad tipo 1, 2, 3, ¿no? O sea, que tengan esos factores de riesgo, entre comillas, que se conocían antes. Entonces, se aplicaba la herramienta de Apache Spark y se podía tener, ¿no? En horas toda esa información, ¿sí? Se podía tener en horas toda esa información. Entonces, eh, si es que realmente se va a hacer el trabajo, hay que considerar que es de horas, a días, a semanas, en función de la cantidad de tiempo. No es que el sistema no sea rápido, ¿sí? Hay sistemas que le dan en tiempo real, en ese momento están monitorizando, pero son otras herramientas que se pueden añadir al Hadoop como el Apache Spark, ¿sí? Pero si no necesita de tiempo real, o sea, si realmente necesita tiempo real, real, solamente con el Hadoop, no, ¿sí? Para un sistema con base de datos relacional, ¿sí? Que tengan datos altamente complejos y puede que este sea el caso de ciertos servicios de salud, ¿sí? Quizá en neurología sea el más complicado, quizá endocrino sea más complicado, ¿sí? Entonces, pero para esto hay otras herramientas como el Apache Hive que puede ayudar a trabajar esa complejidad, pero también va a ser en función de la cantidad de datos, en función de qué es lo que se quiere, el análisis, ¿no? Entonces, de forma lógica, si yo necesito en tiempo real, no, ¿sí? O mis datos son altamente complejos, no. Cuando queremos modificar nuestros datos, ¿sí? Cuando queremos modificar, hay que tomar en cuenta de que si bien en el área de salud nosotros tenemos una historia clínica, pero cada hoja, o sea, cada encuentro con el paciente, no es que vamos a modificar datos, ¿no? Si mi temperatura en enero, porque tenía gripe, tenía de 40 de temperatura, y hoy que estoy yendo por dolor de muelas, digamos, que es otro tipo de afección y no tengo temperatura, no es que ese dato de 40 grados de enero se va a borrar hoy en septiembre. No, no estamos haciendo modificaciones. En el caso de salud, cada paciente es un clúster. Cada visita al centro de salud es un dato, ¿sí? Cada visita es un dato. Sí, no voy a modificar. En cambio, hay otros sistemas donde sí se tiene que modificar, ¿sí? Si en la banca el dólar antes costaba a 5, hoy cuesta 6,98. El dato de 5 queda en un histórico, se va a borrar actualmente. ¿Por qué se cambia ese valor? Por 6,8, 6,9 creo. ¿Sí? Entonces es diferente, ¿no es cierto? Es muy diferente, ¿sí? Pero si se está trabajando en un sistema donde hay que modificar como tal, ¿sí? Hay otros sistemas a su vez que también nos pueden ayudar a cambiar, ¿sí? Nos pueden ayudar a cambiar. Y cuando no se pueden, paralelizar los datos, ¿no? Cuando yo no puedo trabajar en paralelo con mis datos, no es aconsejable utilizar el entorno Hadoop, ¿sí? Porque no, no lo hace, ¿no? No lo requiere, ¿sí?
Muy bien. ¿Sí? Hay varios ejemplos, ahí les daba un ejemplo para que puedan trabajar, ¿no? Por ejemplo, en Google, ¿sí? Y en este enlace que yo les doy, que es FluTrends, ¿sí? Les va a permitir descubrir cómo ciertos términos de búsqueda sirven, ¿no? Como nuevos indicadores de actividad de la gripe, ¿sí? Cualquier usuario puede entrar y ver la evolución de la gripe a través de los datos globales de las búsquedas en Google, ¿sí? Entonces pueden entrar, ¿no? Y ver esta característica, esto que van a ver, ¿no? Que cuando ustedes entren a curiosar es con el hop, ¿no? Entonces, es con ese tipo de Apache, el sistema que trabaja, ¿sí? Miren, el Big Data tiene una gran cantidad de entornos, ¿sí? Una gran cantidad, ¿sí? Mm, y además varias versiones, ¿no? La versión uno, la versión 2, la versión 3, etcétera, ¿no? Hay varias versiones y subversiones también. Entonces, es muy importante, ¿sí? El entender, ¿no? Cómo todas estas versiones, ¿no? Trabajan de distinta forma. Algunos han eliminado algunas herramientas, otros han introducido nuevas herramientas, ¿no? Entonces hay una gran diferenciación, ¿sí? Una gran diferenciación de las mismas, ¿no? Ok, muy bien. Nos daremos un receso de 2 minutitos y continuamos, ¿sí? 2 minutos y continuamos, por favor. Ok, muy bien. Les he mandado el grupo, ¿sí? Les he enviado al grupo, ¿sí? La tercera evaluación, ¿sí? Lo que está en la plataforma como tercera evaluación, ¿sí? Como tercera evaluación. ¿Qué es lo que vamos a trabajar ahora? ¿Sí? Vamos a trabajar ahora, ¿ya? Esta evaluación, ¿sí? La pueden trabajar de manera individual o grupal. Yo prefiero trabajar siempre en grupo porque la discusión, el análisis, la visualización, la experiencia también, ¿no? La experiencia personal que tiene cada uno en función del tipo de trabajo que realiza, de lo que ha observado, de la experiencia, es muy importante, ¿sí? Es muy importante. Entonces, ¿qué dice la evaluación 3? Dice, del siguiente artículo, y ahí tiene un artículo, ¿sí? Dice que es corto, ¿no? Eh, Dice, en el mismo menciona en conclusiones, ¿no? En las conclusiones del artículo dice, ¿no? El MapReduce Hops, ¿no? En el procesamiento de Big Data puede ser una técnica extremadamente novedosa, ¿no? A la hora de desarrollar aplicaciones web para negocios complejos, cambiantes, como el nuestro, ¿sí? Y si bien es una tecnología relativamente incipiente en el sentido de que no tiene herramientas, ¿no? Una gran cantidad de herramientas, los usos van en ascenso, ¿sí? Van en ascenso. Entonces, estos tipos de sistemas como el que es este sistema del MapReduce Hub, ¿sí? Va constantemente, ¿no? Se está desarrollando, ¿no? En constante desarrollo. Entonces, la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Podríamos manejar este sistema en el área de salud? ¿Sí? De un ejemplo, ¿no? En una página, y ahí también les doy otros elementos del hardware, ¿sí? Entonces, es muy importante que podamos trabajar este. Sé si
hemos logrado comprender el trabajo que se va a realizar. ¿Sí? Pueden revisar el artículo, es corto, ¿sí? No es un artículo de 5 o 6 páginas, ¿sí? Pero en las conclusiones menciona eso, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿podríamos manejar ese sistema en el área de salud? ¿Sí? De un ejemplo, dice, busque un ejemplo, ¿no? Y el objetivo es precisamente eso, ¿no? Buscar un ejemplo que nos diga, sí, se trabaja en esto, ¿no? O podríamos trabajar en esto, ¿no? Dos elementos muy importantes, ¿sí? Dos elementos muy importantes. ¿Se ha comprendido el trabajo? ¿Puede ¿Aló? volver a explicar, por favor? Muy bien. Ustedes están visualizando en pantalla, ¿no? Es la evaluación número 3, ¿no? La evaluación de esta semana, la número 3, ¿no? Y dice, en el siguiente artículo, que es aquí, les doy el link del artículo, ¿no? Dice, en el mismo en conclusiones menciona, ¿no? Y en el artículo menciona todos los beneficios que da trabajar con el MapReduce, con el Hadoop, que es el que acabamos de ver, que es eficiente, que es novedoso, que es accesible, ¿no? Que es un producto que está trabajando paralelamente como en empresas como Google, Amazon, ¿no? Que está desarrollando muchas más herramientas, ¿no? Entonces, la pregunta es esta, ¿no? Esta es la pregunta clave que tienen que responder. Dice, ¿no? Ay, perdón. A ver, permítame. Creo que me he salido. Vamos a... La pregunta a todo eso, ¿cuál es? ¿Sí? Le dice, después de que ustedes revisen el artículo, lean todas las conclusiones y en especial esta que les doy, ¿no? Esta, que es una de las conclusiones del artículo, puedan responder, ¿podríamos manejar este sistema, ¿no? Del MapReduce Hub en el área de salud? O sea, sería adecuado para el área de salud, en otras palabras. De un ejemplo, dice, o busque un ejemplo, ¿no? Entonces ustedes pueden entrar, ¿no? Al internet, buscar a ver, no, Maps Reduce en salud, quiénes lo utilizan, si es aconsejable utilizarlo en salud, si no, si es sí, ¿por qué? Si es no, ¿por qué? ¿No? Quizá tenga herramientas que no sean compatibles con el área. De un ejemplo, dice, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que tienen que hacer. Sí, ese es lo que tienen que subir a la evaluación número 3 de esta semana, ¿sí? Pero lo estamos haciendo ahora. Sí, lo estamos haciendo ahora. Entonces, manos a la obra. Yo tengo 8:20. 9 en punto nos reencontraríamos, ¿sí? Para que ustedes puedan mostrar sus trabajos, ¿sí? De 30 a 40 minutos de trabajo en aula para que ustedes puedan presentar, ¿sí? Ustedes definan sus grupos, como siempre, ¿no? Si alguien quiere trabajar individual, perfecto. Si alguien quiere trabajar en grupo, que los grupos no sean más de 4 personas, ¿sí? Entonces, trabajan 4 personas, ¿sí? Ahora sí, aló, aló, ¿me escuchan? Sí se escucha, doctora. Buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien, buenas noches. ¿Quiénes quieren comenzar? A ver, voy a permitir, por favor, que varios puedan compartir la pantalla si es que han hecho alguna presentación. Si no, ¿quién quiere comenzar? Buenas noches, doctora. Le habla el doctor Drausen Dorado. Drausen, lo escuchamos. Gracias, doctora. No tengo presentación, hemos hecho simplemente un informe Word y se lo voy a leer.
Bueno, mi grupo está compuesto por mi persona, el doctor César Suxo, el doctor Johnny Rojas y la doctora Joana Catacora. Habíamos visto que este sistema de MapReduce y Adobe es prácticamente una inteligencia artificial incipiente, o sea, es la forma de programar de una inteligencia artificial. Obviamente las inteligencias de las que conocemos como tales tienen mayor complejidad, sin embargo, ya es una forma de inteligencia artificial y se puede utilizar para manejar grandes conjuntos de datos y esto podría utilizarse sin duda para la investigación en salud, como por ejemplo, se podría eliminar imágenes duplicadas de tomografías para obtener imágenes todas diferentes. No olvidemos que para una y otra investigación se utilizan muchas veces las mismas imágenes. Entonces podríamos eliminar y así tener un panorama más claro y sin repeticiones. También podríamos utilizar para la detección temprana de algunas enfermedades, identificando patrones de esas enfermedades. Podríamos predecir resultados y mejorar los tratamientos y esto mejoraría la eficiencia operativa en los hospitales. Como es una especie de inteligencia artificial, se podría programar eh, con las normas Cochrane y podríamos seleccionar muchos artículos de investigación de un mismo tema, podríamos ponerle los parámetros y nos entregaría directamente metaanálisis. Estaríamos quitándole ese trabajo a tantos investigadores que se dedican al metaanálisis, que es bastante complejo, ¿no? Lo vimos en algún módulo. Hay que dar normas Cochrane, hay que ver que cada artículo tenga los criterios de validez, tenga varios criterios que correspondan y de esa forma juntar así varios artículos de un mismo tema y poder sacar un conjunto de datos de toda esa información. Esta, este MapReduce y Hadoop podrían hacerlo por nosotros y bueno, estarían eliminando en parte el trabajo del investigador del metaanálisis. Nos podría entregar metaanálisis en otras palabras. Eso es lo que habíamos visto con nuestro grupo, doctora. Muchas gracias. Interesante análisis y en verdad el desafío, si podríamos llamarlo así, es poder conformar la red, ¿no? Conformar la red y el poder trabajar simultáneamente con especialistas que nos puedan ayudar a formar los clústeres, a formar las familias, ¿no? Y a poder trabajar muy bien. Muchas gracias, Rosy. ¿Quién continúa, por favor? Eh, me preguntan, recuerden que todo trabajo es individual, ¿no? Tienen que subir individual. Muy bien. ¿Quién continúa, por favor? El grupo de Elizabeth, quizá. O el grupo de Graciela, Joana, quizá. Maya. Doctora, buenas noches. ¿Cómo está, Percy? Buenas noches, los escuchamos. Sí, doctora, en este caso, el grupo lo conformamos entre la doctora Vilma Yucra y mi persona. Eh, Queríamos manifestar acerca del artículo de que si podríamos manejar este sistema en el área de salud aquí en nuestro medio, ¿no? Y queremos comentar un ejemplo de eso. En primer lugar, de la lectura del artículo, lo que podemos entender es de que este programa prácticamente del MapReduce más Hadoop sí se puede aplicar en el campo de la salud para analizar grandes cantidades de datos como se genera en el campo de los servicios de salud. Lo que hemos podido entender es de que como son
grandes cantidades de datos, ¿no? Donde ya prácticamente se requiere la aplicación de estos elementos ya conocidos como o parte de la inteligencia artificial que inicialmente trabajaba con algoritmos, ¿no? Que tiene la característica de procesar los datos en forma secuencial, ¿no? O lineal, como se dice, ¿no? Pero con estas nuevas herramientas, ¿no? Lo que propone es de que tanto el procesamiento y el trabajo que se haga, digamos, tendría que hacerse en paralelo, de tal forma de que se estarían evitando eh, servidores que trabajen en forma centralizada, sino que en este caso se estarían distribuyendo, digamos, de tal forma de que para un registro, digamos, de ciertos informes, ciertos eh, imágenes, por ejemplo, de radiografías, de tomografías y otros, eh, puedan ser eh, trabajados y subidos de tal forma de que esto no tenga que centralizarse en ciertos servidores. Para terminar esta parte, hemos entendido de que sí se puede aplicar en el campo de la salud. Sin embargo, en Bolivia definitivamente se carece de recursos, ¿no? Que puedan cubrir la, la parte técnica, la parte de la infraestructura. No se cuenta, digamos, en ciertos lugares con internet adecuado, digamos, para todo esto. Entonces, siempre hay limitantes en el caso de la situación boliviana. Eso sería, doctora, en cuanto al trabajo que nosotros hicimos. Muchas gracias, muy gentil. ¿Quién quiere continuar, por favor? ¿Los escuchamos? ¿Hay algún grupo más? ¿Nadie más? Muy bien. Doctora, Muy bien. Sí, ¿lo escuchamos? doctora, en todo caso, primero voy a hablar de lo que había entendido de lo que es la herramienta, ¿no? Del MapReduce, el HADO. Me parece interesante porque es capaz primero, ¿no? De analizar y procesar grandes datos y lo que dice es que no necesita extraerlos de sus fuentes. Trabaja desde sus fuentes, los divide en núcleos y lo que hace que además, o sea, que no sea lento el trabajo, ¿no? Y con respecto a lo que es salud, yo creo que si bien nosotros no somos un país desarrollado, pero sí tenemos necesidad de actualizarnos, de lograr conocimientos, ¿no? Que tal vez hasta ahora, si bien ahora con el Internet están a nuestro alcance, pero creo que sería mucho más efectivo el uso de todas estas herramientas. Y con el tiempo yo creo que tenemos que implementarlo, sí o sí, porque nos va a ayudar a ver diferentes enfermedades, quizás inclusive ver en qué parte del mundo existen esas enfermedades raras, ¿no? Porque a veces nosotros quizás vemos enfermedades que finalmente no llegamos a un diagnóstico, ¿no? Pero si digamos nosotros ponemos quizás a la hora de la búsqueda eh, diferentes síntomas y quizás lleguemos a los diagnósticos con ayuda de otros especialistas, otros médicos que hayan tenido experiencia alrededor del mundo, ¿no?
Entonces creo que es muy importante, sobre todo en la investigación y para el tratamiento de las patologías que actualmente a veces pensamos que no tienen solución y sin embargo en algunos países ya implementan cosas que nosotros a veces no siempre estamos informados, ¿no? Y hasta se pueden crear grupos de ciertas enfermedades a nivel mundial, creo yo. Entonces, para mí, yo creo que, o sea, para mi grupo en todo caso, eh, tendría mucho rédito en la investigación. Ese Son, sería el campo, doctor. ok, muchas gracias. Son Obviamente diferentes hay otros, elementos, ¿no? ¿no? Pero creo que es muy importante y qué es lo que nos falta más. Sí, sí, evidentemente son, como les mencionaba, elementos diferentes, circunstancias diferentes. Y una de las propiedades que usted ha mencionado precisamente es que no se necesita per se, por ejemplo, en la caja hay algunas que ya son las conocidas como historias, ¿no? Sí, Exacto, como sí, historias. sí. Entonces, lo que se llama es jalar los datos, ¿no? Jalar datos. Por ejemplo, en los tiempos que las AFPs tenían que llevar, ¿no? Todos los datos a lo que es ahora la gestora, si están trabajando con un sistema de Big Data, no tendría que haber tardado tanto tiempo, ¿sí? O sea, una persona que maneja adecuadamente estos sistemas, eh, cuando han pasado a otros sistemas, le hablo de Japón, México, Perú, es un día o dos, ¿no? Aquí yo no sé con qué sistema está trabajando la gestora, pero si está trabajando con un sistema de este tipo de datos, no debería haber tardado un mes, ¿no? O más, creo, ¿sí? Sí. Inclusive Entonces, actualmente, o sea, cuando lo que yo he visto, ¿no? No están actualizados sus datos, porque ahorita hay reclamos de que supuestamente no se han hecho los pagos y sin embargo no están actualizados sus datos y es una pena, ¿no? Y sin embargo, como usted decía, ¿no? Con esta herramienta, que es el MapReduce, uno puede extraer datos estructurados, semiestructurados, no estructurados, facilita lo que es la gestión de datos y sería muy buena su implementación. sí, exactamente, a la gestión, precisamente esa facilidad, ese acceso, ¿no? Precisamente estas plataformas generan, ¿no? No es poner, por ejemplo, en el paciente, ¿no? Karina Alcázar y que esté buscando en todo el sistema, ¿no? De más de 1.000 o 5.000 o 10.000 usuarios, ¿no? El nombre. Es rapidez, es efectividad, son varios elementos, ¿no? Muchas gracias por el análisis, muchas gracias. ¿Alguien más? Gracias a usted. Perfecto, ¿sí? Entonces, miren, la próxima clase vamos a comenzar, vamos a comenzar con el trabajo final, ¿sí? En grupos, ¿ya? Vamos a comenzar, y yo les voy a explicar en qué consiste el trabajo final y lo vamos a trabajar en grupos, ¿sí? Y después vamos a llevar la última parte que es ética del manejo de datos, ¿sí? Ética del manejo de datos. Entonces vamos a comenzar al revés. Vamos a comenzar 7, 7 y 10, ¿sí? Les voy a explicar cómo es el trabajo final, ¿sí? Y ustedes van a hacer ese trabajo final, repito, pueden hacerlo de forma individual, de forma grupal, ¿sí? Y vamos a tener igual un receso de 5 minutitos y después vamos a ver la última parte que se... ¿sí? Entonces, de esa manera vamos a trabajar, ¿sí? 7, 7 y 10, vamos a comenzar. Les voy a explicar de qué se trata el trabajo final, ¿sí? Pueden trabajar de manera individual. Pueden ir revisándolo, ya está en plataforma, ¿sí? Pueden ir revisándolo, viéndolo.
Nos vamos a dar un tiempo para que ustedes trabajen en grupo. Vamos a tener un pequeño receso de 5 minutos. Y vamos a avanzar la última parte que es de ética y el manejo de datos. ¿Sí? Ética y el manejo de datos. Y después vamos a compartir las experiencias. ¿Sí? Esa va a ser la lógica de trabajo que vamos a tener. ¿Sí? Esa va a ser la lógica del trabajo que vamos a tener. ¿Ya? Entonces, reiterarles otra vez que todos los trabajos ya están en plataforma, ¿sí? Todos los trabajos están en plataforma, ya tenemos la 4ª semana. Está también el trabajo final. Pueden revisar ustedes, ¿sí? Y entonces, ustedes pueden revisar el trabajo, ¿no? Irle dando unos vistazos, pero esa es la manera en la cual vamos a trabajar, ¿sí? En la cual vamos a trabajar, ¿sí? No sé si hay alguna duda o pregunta. Muy bien, creo que no hay ninguna duda, ¿sí? Entonces, no se olviden llevar sus trabajos, ¿sí? Si no hay ninguna duda, no se olviden subir sus materiales, ¿no? De forma individual, ¿sí? De forma individual. Y bueno, nos estamos viendo la próxima semana ya para el trabajo final, ¿sí? Los espero, entonces, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta Hasta luego. luego. Hasta luego, doctora.